Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a su programa Vigías Uniendo Territorios. Hoy en la versión 91. Una maravilla. Ya 91 programas especiales han pasado de grupos y de investigadores, de gestores, de personas que se dedican a la investigación, gestión y divulgación del patrimonio. Y el programa 91 no se podía quedar atrás con un invitado bien especial. Y para eso hemos logrado concertar una cita con un gran amigo del tema de los museos, que ya muchos de ustedes lo conocerán y que habrán visto con él en otros escenarios, José Bernardo Acosta. José Bernardo es asesor del Ministerio de Cultura para el tema de museos específicamente. Y se preguntarán por qué en un programa de días queremos invitar a un asesor relacionado con el tema de museos. Ahorita que lo escuche se van a dar cuenta de la importancia que tienen los museos en el trabajo con el patrimonio y la estrecha relación que hay con los grupos de vigías. Sin embargo, esta invitación a que José nos hable hoy está más enfocada a entender y conocer de primera mano cómo ha sido la experiencia de la organización que tienen los museos hoy a nivel de todo el país, que José ha estado ahí durante muchos años y nos puede compartir cómo ha sido este proceso. Entonces, José Bernardo, qué rico verte, saludarte, así sea por una cámara, hace rato no nos vemos. Bienvenido a este espacio de Vigías Uniendo Territorios y qué bueno que nos puedas hablar de este tema. Juan Pablo, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por compartir este espacio. Para mí es muy gratificante y como bien lo dices hace rato que también no hemos tenido la posibilidad de encontrarnos eh, y, y qué bueno saber este, esta posibilidad, esta opción, tener esta opción de generar esos vínculos, esas relaciones entre nosotros. De hecho, en el trabajo de gestión del patrimonio hay una conectividad bastante fuerte entre estos dos grupos y definitivamente pues es la oportunidad para comenzar nuestro trabajo de manera conjunta. Pues comenzar es un decir, porque yo sé que de alguna manera, y aquí pues hay varios colegas que pertenecen también al grupo de vigías que están vinculados en el sector museal y que por supuesto, digamos, tienen un trabajo colaborativo con la comunidad y con los museos desde hace ya un buen tiempo. Bueno, entonces, el tema central, como bien lo manifestaba Juan Pablo, tiene que ver con la organización del sector de los museos. Este es un trabajo que se viene desarrollando muchos años atrás. De hecho, es algo que comienza antes del 2010, inclusive antes, mucho antes. La red de museos de Antioquia es una red, por ejemplo, que lleva ya muchos años, tengo entendido, pero ya desde el 94, si no estoy mal, no recuerdo, que ya se estaba conformando la red de museos de Antioquia. Pero digamos, una política desde el ministerio es posterior y estoy hablando del 2009 más o menos. Digamos que desde ahí ya comenzamos a ver que estamos realizando un trabajo conjunto, o más bien un trabajo en la misma dirección que tiene que ver con la gestión del patrimonio cultural. Entonces, la idea de hoy es compartir con ustedes la experiencia que hemos tenido en estos 25, 26 años prácticamente que venimos estructurando lo que es este sistema nacional de museos. ¿Sí? Ahorita habrá la oportunidad de compartir cómo ha sido el procedimiento. Juan Pablo, entonces puedo compartir la pantalla para que vayamos mirando. Sí, José, adelante, puedes compartir ya. Okay. Ahí, ahí se ve. Sí, señor, se ve perfectamente. Bueno, perfecto. Ok. Me gustó mucho porque les cuento, la línea de organización del sector de museos, que es lo que manejamos desde el programa Fortalecimiento de Museos, para quienes no lo conocen, el programa Fortalecimiento de Museos
es esa dependencia que tiene a su cargo la formulación y la implementación de la Política Nacional de Museos. El programa Fortalecimiento de Museos es una dependencia del Museo Nacional de Colombia, que es una unidad administrativa adscrita al Ministerio de Cultura, o sea, somos Ministerio de Cultura, y nuestra relación pues con la Dirección de Patrimonio es bastante cercana. Entonces, bueno, me gustó mucho la idea de que hablemos de modelos y experiencias de organización sectorial, museos y vigías. Me parece que es muy importante justamente este tipo de relación que encontramos. Me parece importante entonces que comencemos mirando la definición de museo. El museo, pues para quienes no conocen o no han estado tan cerca del sector de los museos, es una institución sin ánimo de lucro, permanente y al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial. Son abiertos al público, accesibles e inclusivos. Los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad. Con la participación de las comunidades, los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos. Como se podrán dar cuenta, esta definición, que es una definición, la última que se construyó en el 26ª Conferencia del Consejo Internacional de Museos, que se realizó en Praga en el 2022, o sea que es la más reciente que tenemos en este momento. No obstante, si bien aquí hay unas ideas que son muy claves y que generan, por supuesto, una relación directa con el trabajo que se viene haciendo desde los vigías, con su misma finalidad. De todos modos, en el sector han surgido unos conceptos muy importantes dentro de lo que es la museología social, la museología contemporánea, la museología, la nueva museología, como se le llama en el sector. Por ejemplo, este concepto de nuevo museo me parece que es bien interesante. Confronta al hombre con elementos naturales, seres vivos, objetos y monumentos. O sea que ya el nuevo museo no se queda únicamente en el espacio arquitectónico, exhibiendo algunas colecciones, algunos objetos en vitrinas y simplemente como un espacio para que se visite, sino que también la naturaleza, los mismos seres vivos en general y diferentes objetos y monumentos. Transforma el museo tradicional, aquí se manifiesta, de un edificio, hace una región, de una colección hace un patrimonio regional, de un público hace una comunidad participativa. Este concepto me parece que es muy claro, ¿sí? En el enfoque contemporáneo, en el enfoque actual de museos, ya el museo tiene una relación directa con la comunidad y con su territorio. Y lo que la misma comunidad valora, considera que es un patrimonio, es algo que debe estar directamente relacionado con la misma función del museo. Si bien estas ideas pues son ideas muy valiosas y que se han aceptado, por supuesto, sobre todo en el ámbito técnico y cultural, en la aplicación desde los museos, pues no es muy recurrente, ¿sí? Se dice que el nuevo museo trata de recuperar la identidad natural y cultural de los espacios regionales y nacionales a través de las imágenes y memorias colectivas. Bueno, estos son unos conceptos a la ligera. Y esto me parece que es algo también importante, el museo sostenible. Un museo sostenible es una institución que realiza actividades de investigación, preservación, comunicación y reactivación del patrimonio a través de una moderna gestión museológica adecuada a los requerimientos de su entorno. Un poco lo que decía anteriormente.
y que con el fin de generar un desarrollo local sostenible y beneficios para el museo, lleva a cabo conjuntamente con miembros de las comunidades proyectos y actividades de preservación activa, ejerciendo un usufructo responsable de los recursos patrimoniales. Este es un concepto que plantea Georgina Decati sobre lo que es un museo en una de sus publicaciones el año pasado. Bien, ahora sí, la idea de justamente de hacer referencia a la noción de museo, por supuesto, para quienes especialmente no han estado trabajando directamente en museos, es muy importante porque, sin duda, la relación entre la gestión de los vigías, lo que tiene que ver con el patrimonio, con sus comunidades y sus territorios, está directamente relacionado con esta nueva concepción de lo que es la museología en el momento actual. Ahora vamos a pasar a lo que es la estructura del sector museal, que ya tiene que ver directamente con el trabajo y el enfoque que se viene realizando desde el Ministerio, desde el Museo Nacional, el programa Fortalecimiento de Museos. ¿Cómo se ha organizado el sector de los museos? Como bien lo comentaba anteriormente, especialmente surge a partir de la conformación de las redes territoriales y algunas redes temáticas. Ya más adelante explicaré cada una de ellas. Pero las territoriales básicamente tienen que ver con las redes que se organizan teniendo en cuenta la ubicación geográfica. Entonces tenemos departamentales, en el caso, pues, por ejemplo, la red de Antioquia, la red de Quindío, bueno, de cada uno de los departamentos, simplemente hay algunos en la zona de aquí hay Amazonía, que todavía nos hace falta constituir, o hace falta que se constituyan, porque esa es una iniciativa que debe surgir también desde el mismo sector en los territorios. Y tenemos, aparte de las redes departamentales, algunas redes distritales, entre las cuales está la del Distrito Capital, Bogotá, que es un territorio, por norma, y las redes culturales, entre las que están Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Digamos que esas son las redes territoriales que en este momento forman parte de la estructura organizativa del sector museal. Digamos que las redes territoriales tienen esa gran ventaja de que generan unas relaciones, unos vínculos y realizan unos trabajos conjuntos de acuerdo a los requerimientos, de acuerdo a las iniciativas del propio territorio, no siendo dirigidos desde el nivel central, sino que son iniciativas de acuerdo a las particularidades de sus comunidades, a las particularidades de sus territorios. Como bien sabemos, pues Colombia es uno de los países que tiene una mayor diversidad cultural en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que se busca a través de la estructura organizativa del sector? Buscar generar relaciones vinculantes entre las entidades museales, otros sectores y otros agentes afines y complementarios. O sea, las redes de museos no únicamente se articulan o se relacionan con otros museos, sino también con otros agentes y otros sectores. Ahí está, por ejemplo, turismo, ahí está educación, ahí hay emprendimientos. Bueno, más adelante vamos a mirar a los otros sectores que están vinculados y, por supuesto, las entidades gubernamentales. Las relaciones se pueden dar en diferentes niveles de participación. Bueno, este también está implícito entre lo que acabo de decir. Digamos, hay niveles a nivel local, municipal, a nivel departamental, a nivel regional. Tenemos, por ejemplo, los nodos regionales, que son los grupos regionales, como es Caribe, Centro Oriente, Occidente, Sur. Bueno, tenemos 5 grupos regionales y desde ahí también se generan unos vínculos.
Y a nivel nacional, pues ya les voy a comentar también más adelante cómo se generan este tipo de relación. Se caracteriza la forma organizativa por la confianza, la comunicación y la reciprocidad. Estas relaciones se construyen a través de la conexión, el apoyo y la comprensión mutua. Bien. Bueno, las redes de museos son unas redes sociales, llamando así. O sea, no son las redes como decía, de los espacios arquitectónicos y esto, sino que también es importante tener en cuenta aquí lo social. Y traigo a colación eso justamente pues porque ese es un trabajo muy importante que nos vincula con los grupos de vigías, ¿no? Son estructuras compuestas por personas o grupos de personas, ¿sí? Que es lo que pasa justamente en nuestras redes de museos, las cuales están vinculadas por varios tipos de relaciones, intereses comunes o que comparten conocimientos, información y actividades complementarias, permitiendo adelantar procesos para el desarrollo. Aquí lo importante de estas relaciones es que nos permitan desarrollarnos, apoyarnos como sector y generar justamente un aporte significativo a la comunidad. Las relaciones pueden ser múltiples, de diferentes naturalezas, diferentes niveles, de diferentes tipos. Bueno, los vínculos entre los nodos son las unidades básicas del análisis y lo que le da sentido a la estructura de la red. A ver, aquí es importante esto. Son los vínculos, son las conexiones que se dan entre las entidades museales y los otros sectores, lo que realmente le da sentido, le da fuerza, le da significado a lo que es una red. La estructura de una red puede ser más o menos flexible o rígida, eso también es importante. Hay diferentes tipos de redes, hemos visto que en el país hay redes que son más centralizadas, otras más abiertas, flexibles y demás. Ahora vamos a ver unas imágenes de esto. Por ejemplo, estos son los tipos de redes en las cuales podemos definir las relaciones. Centralizadas, como decía, donde hay un punto, por llamarlo así, una entidad desde la cual se, se dan las indicaciones, las direcciones y se cumplen, por decirlo así, los mandatos que se plantean desde ahí. Descentralizadas también son aquellas, y eso yo recuerdo muy bien que en Antioquia y también en otros departamentos, pero particularmente en Antioquia, se dieron, que son aquellos nodos en las diferentes regiones del departamento, ¿no? Norte, sur, oriente, occidente, y digamos cada uno, si bien generan entre ellos sus vínculos, cercanía territorial, ¿sí? También tienen una conexión con los demás municipios y las demás redes, como se da, por ejemplo, en las distribuidas. Las redes distribuidas, entonces, generan diferentes tipos de conexiones. Y hay redes complejas donde podemos ver todas este tipo de redes vinculadas. Bueno, vamos más adelante. Ya hablé de las redes territoriales, y que son las que están en los distritos y en los departamentos. Actualmente existen 32 y 4 distritales, 32 redes departamentales. Aquí me faltó poner lo departamental, pero bueno. Y las temáticas son redes a nivel nacional, básicamente, ¿sí? Inclusive algunas internacionales. Son aquellas que se articulan, puede ser regional también, departamental, municipal, pero se articulan también con otras redes o con otros museos, no necesariamente con redes, sino con otros museos en diferentes territorios del país, pero que manejan una misma tipología, una misma temática. Por ejemplo, tenemos la red de museos geológicos, tenemos los observatorios, tenemos jardines botánicos, todos ellos se articulan, digamos, no por su cercanía únicamente, sino por la temática que desarrolla. Tenemos museos comunitarios, tenemos una red de museos militares, en fin, todos ellos están distribuidos en diferentes partes del país. Esas son las temáticas con las que contamos. Esto me parece que es bien importante, que es cómo se
se estructura la red de museos. ¿Cómo se plantea? La verdad es que no todas se han estructurado así. Algunas de ellas sí han generado esas relaciones, esos vínculos entre los diferentes sectores. Ustedes pueden ver aquí que en el centro, por ejemplo, se habla de la red de museos, un ente autónomo, es como el nodo central, que es la red de museos como tal, las entidades museales. Esas entidades museales están distribuidas, ustedes ven acá en esta parte que está en rojo, rosado, ¿sí? Donde están diferentes tipos de museos comunitarios, temáticas, diferentes temáticas, en fin, salas de exhibiciones, colecciones vivas, museos de sitio, parques, jardines botánicos, todo ese tipo de entidades forman parte de este nodo central, ¿sí? Obviamente, pues todos los tipos de museos que hay ahí. Como se podrán dar cuenta acá al lado donde se hace mencionar las funciones, lo que esto genera son apoyos e intercambio, colaboración, padrinazgo y representación en diferentes alianzas, digamos, y en diferentes tipos de organismos. Quería comentarles, bueno, ahí hace referencia justamente a que esta propuesta de red se creó en el 2012 en el primer encuentro de museos donde participaron las redes de todo que estaban conformadas en su momento en diferentes territorios del país. En esa reunión se planteó y se elaboró esta propuesta, que es, digamos, algo que ha regido la manera como se han estructurado los museos, las redes en diferentes partes. En amarillo ustedes ven que acá hay un tipo de relación que tiene que ver con profesionales del sector. Ellos son invitados. Entre ellos tenemos los misionales, antropólogos, arqueólogos, historiadores, bueno, en fin, no voy a leer porque es bastante amplio, ¿sí? Expertos y de otros que manejan aspectos transversales, en aspectos jurídicos, restauración y demás. Ellos, que son unos profesionales, se invitan con frecuencia a que formen parte de la red. Ellos son invitados para que aporten justamente, digamos, en aquellas temáticas específicas de acuerdo a sus profesiones. Al otro lado podemos ver en color verde las administraciones. Ahí aparecen las secretarías de Cultura, gobernaciones, está el ICANN, Ministerio de Cultura, bueno, todas las entidades que tienen que ver con la parte administrativa y que es bien importante. Ellos apoyan, básicamente, y son siempre, pues, aportan y, digamos, tienen una relación con las redes, pero no necesariamente forman parte de la red, ¿sí? Sino que se genera con ellos un vínculo que es bien importante. Y hay otros sectores, entre otros sectores están policías, está el sector turístico, medios de comunicación, sector educativo, por supuesto, ya decíamos que con estos sectores hay una conexión fuerte y obviamente ahí, pues, por supuesto, están vigías, ¿sí? Y pues vigías de todos modos tienen relación con los otros sectores, ¿no? Y aparecen aquí otros agentes, cajas de compensación, el ICON, universidades, empresas, institutos de investigación, bueno, en fin. Como ustedes se podrán dar cuenta, cada uno de estos grupos que aparecen acá tienen una relación con la gestión del sector de los museos. Solamente que algunos son invitados, otros tienen alianzas, como decíamos, por ejemplo, aquí claramente el sector de vigías serían unos aliados fundamentales en lo que tiene que ver con la gestión del patrimonio, ¿sí? Hay otros pues, que son apoyos coyunturales, como veíamos, y otros de apoyos administrativos, profesionales y demás. Bien, esto es un poquito largo y qué pena que me extienda. Las redes tienen participación a nivel municipal, a nivel departamental y a nivel nacional, también ya lo comenté anteriormente. Bueno, vamos a mirar algunas fotografías. Esta es una redes de encuentros. Esta primera que vemos allá arriba es una red de museos comunitarios y se reunió en el 2012, recuerdo, justamente allá en Antioquia.
esa fue un encuentro internacional muy interesante. Abajo vemos la red del Valle del Cauca y de Santander. Bueno, ¿cómo se conforman las redes? Yo creo que estoy corto de tiempo, qué pena. Bueno, pero José, no, dale tranquilo que estamos bien de tiempo. Incluso 2 diapositivas atrás, el esquema que mostrabas es muy importante para todos los que estamos hoy aquí. Si de pronto la sí, devuelves un momentico. No, sí, sí, sí. la que sigue. Eso. Ok, Déjala un segundito ahí, pero estamos bien de tiempo, no te preocupes. Continúa, por favor. sí. Bueno, estos espacios de participación a nivel municipal, por ejemplo, tiene que ver los museos, pueden estar, no están en todos los casos, pero pueden estar en consejos municipales de cultura y a nivel municipal en comités municipales de patrimonio cultural, porque a nivel municipal no se cuenta con consejos municipales de patrimonio, sino con comités. Pero a nivel departamental sí tenemos la red departamental de museos, por supuesto, el Consejo Departamental de Cultura y consejos departamentales de patrimonio. En varios casos esto se da. Y las redes, por supuesto, tienen representación en estos espacios. Y a nivel nacional, digamos, se articula a través de la Mesa Nacional de Museos. La Mesa Nacional de Museos está, inclusive opera, ¿sí? Ha venido funcionando con el Consejo Nacional de Museos. El Consejo Nacional de Museos tiene sus miembros vinculados a esta Mesa Nacional de Museos. Y más adelante ya vamos a ver cómo funciona cada una de ellas, justamente. Y el Consejo Nacional de Cultura. O sea, nosotros tenemos representación como sector cultural, una representante, en este caso, pues, que viene del Valle del Cauca, está delegada desde el Consejo Nacional de Museos ante el Consejo Nacional de Cultura. O sea que las redes de museos, los museos en general, pero las redes, en su estructura, tienen una relación, unos espacios de participación a nivel municipal, departamental y nacional. Y como les decía, en algunos casos también a nivel internacional, especialmente esto se da con algunas de las redes temáticas, y que pues nosotros hemos tenido contacto con algunos países que han encontrado justamente en nuestra estructura organizativa como un referente para ellos organizarse también en otros países. ¿Cómo se conforma y se formaliza la red? Primero, pues, yo no sé, esto voy a ser muy breve, se identifican las entidades museales, se presenta para la conformación una base de datos de la red, se identifica el interés de los museos, o sea, entramos en contacto con ellos y les preguntamos cómo les parece a ustedes, si quieren formar parte de la red o no, ¿sí? Y luego se hace una reunión. En esa reunión, pues a través de un acta donde cada uno manifiesta, cada una de las entidades museales manifiesta su interés en formar parte de la red, y se levanta el acta y a partir de ahí entonces se elabora un reglamento para que funcione la red. Cada red elabora su propio reglamento y luego formulan un plan estratégico, un plan de actividades para impulsar, para dinamizar la gestión de trabajos conjuntos en el sector. Y, por supuesto, entran ya a realizar esas actividades y periódicamente se generan unas cartografías de las relaciones y otro tipo de actividades pues, que más adelante podemos ver, por ejemplo, la revisión de sus planes de acción, unos encuentros con otros sectores, que es muy importante aquí, como veíamos, especialmente pues, en este caso, para mí hacer énfasis en la relación con los vigías. Me parece que deberíamos tener unos encuentros recurrentes, permanentes con ustedes. Vamos a ver, veamos aquí un poco, quiero que veamos primero estas imágenes y nos devolvamos. Estas, por ejemplo, son unas actividades que hemos realizado de cartografía de las relaciones en varios departamentos, ¿sí? Aquí tenemos
¿Qué es lo que hace la cartografía? La cartografía lo que hace es generar un tipo de relaciones. ¿Se acuerdan que veíamos al iniciar que uno de los aspectos fundamentales en una red son los vínculos? O sea, identificar qué es lo que genera ese tipo de conectividad entre las diferentes entidades y entre los diferentes agentes que pueden ser externos, públicos, privados, de sectores afines o complementarios. En fin, aquí como ustedes podrán dar cuenta, en cada uno de los grupos se comienza a generar ese tipo de relaciones de acuerdo a los museos. Veamos aquí qué es una cartografía. Es una herramienta que sirve para construir conocimientos de manera colectiva. Esto me parece que es importante, ¿sí? Es un acercamiento de la comunidad a su espacio geográfico, socioeconómico, económico y cultural, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, esta cartografía, en nuestro caso, pues nosotros formaríamos, cuando digo nosotros me refiero pues al sector de los vigías, que tendríamos una conectividad bastante directa justamente con el sector de los museos. Este conocimiento se logra a través de la elaboración colectiva de mapas, que es un poco lo que estábamos viendo. De hecho, yo recuerdo que en uno de los encuentros en Antioquia hicimos, y lo hemos hecho en varios departamentos, tal vez en todos, primero un mapa del territorio, un gráfico muy sencillo, y ahí comenzamos nosotros a ubicar cada una de las entidades museales, dónde se encuentran, las ubicamos, y después, con la cartografía que veíamos acá arriba, acá abajo, comenzamos a mirar cómo se ubican, y ahí vamos a ver más adelante de que la cercanía territorial genera entre ellos unos vínculos especiales. La cartografía permite identificar las formas de relación entre los diferentes actores que conforman la red. Las relaciones pueden ser múltiples, de diversa naturaleza y en diferentes niveles. Bueno, ya lo vimos. Los vínculos entre los nodos son la unidad básica, también ya hicimos referencia a eso. Los vínculos entre los nodos son la unidad básica de análisis y lo que le da el sentido a la estructura de los museos. Estas son algunas de las imágenes. Y, por ejemplo, aquí traigo una para que veamos cómo cada una de las entidades museales tiene relación con los otros. Si ustedes se dan cuenta, aquí en estos conectores, por ejemplo, se deja ver en qué dirección hay un tipo de relacionamiento. En algunos casos va en doble dirección, en algunos casos va en una sola dirección. Por ejemplo, cuando hay apoyo de una entidad a otra, o en algunos casos cuando hacen trabajos colaborativos, digamos que esa relación es bilateral, por decirlo así, ¿sí? Y en otros casos, pues vemos que, por ejemplo, acá hay algunos museos que están aislados, sueltos, o que su relación es escasamente con otros por su cercanía territorial. En otros casos, como vemos en esta parte de acá, la parte de abajo, hay relaciones muy diversas entre los diferentes agentes, ¿sí? Hay algunos que se relacionan tanto por su cercanía territorial, pero a su vez también se relacionan con otros museos que están en otros territorios y que tienen temáticas diferentes. Eso es muy interesante, porque esto deja ver que el sector es bastante activo, bastante vivo. Aquí, en otras de las sesiones de museos, lo que se hace es una revisión de cuáles son las problemáticas y aquellas prioridades que considera cada red que debe tenerse en cuenta, especialmente, esto lo considero importante, especialmente para que desde la misma Mesa Nacional y Consejo se tengan en cuenta estas prioridades en la formulación de las políticas, los planes y los programas, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, cada una de las redes trabajaba en un análisis de cuáles son aquellas dificultades, aquellas problemáticas, y desde ahí surgen las iniciativas que después van
a la Mesa Nacional de Museos y al Consejo. Aquí vemos, por ejemplo, esta es una reunión, en la fotografía de abajo, se ve la reunión de los delegados de las redes de los diferentes departamentos reunidos analizando justamente estos temas prioritarios que se habían discutido en la reunión de las redes en los territorios. Eso se lleva a la mesa, y en la mesa, en esta fotografía de acá, vemos algo pues, muy general, porque tenemos una cantidad de fotos muy interesantes sobre la metodología que se utilizó justamente para definir dentro de todas estas temáticas que venían desde los territorios, cuáles son aquellos importantes, aquellos, digamos, más recurrentes, prioritarios a tener en cuenta justamente en la formulación de la política. Mira, por ejemplo, aquí podemos ver los diferentes temas y un trabajo justamente colaborativo con esta metodología del Metaplan, ¿sí? Y en en varias de las mesas se hizo todos estos análisis de las prioridades del sector para que formen parte de la política nacional del museo. Esta fue la quinta reunión, ¿sí? Aquí, mira, por ejemplo, aquí se habla de temas de la memoria que estaban en su momento, que era algo bien importante, ¿sí? Ok. Dentro de estas mesas, se conforman los grupos regionales, que esos están por ley, ¿sí? Por norma. Hay grupos regionales, tenemos 5, ya había comentado, el Caribe, Centro Oriente, Occidente, Sur y Amazonía Orinoquía. Estos 5 grupos regionales aquí se organizan en la mesa y discuten sus prioridades, y con base en ello sacan esas iniciativas y eligen a un representante, a un delegado al Consejo Nacional de Museos, ¿sí? Digamos que el Consejo Nacional de Museos está conformado por los miembros de los grupos regionales que forman parte de la mesa y de las redes, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, el Consejo Nacional de Museos tiene una conectividad directa desde los territorios, desde los museos, a partir de las redes. ¿Qué es el Consejo Nacional de Museos? Es el órgano asesor del Ministerio de Cultura para la formulación, implementación y evaluación de la Política Nacional de Museos. Está conformado, bueno, ya lo dije, por los grupos regionales, ¿sí? Y del sector. Listo. No quiero ahondar más allá. Esta es una reunión donde, por ejemplo, se hizo un análisis de cuáles eran las problemáticas, cuáles son a partir de un árbol de problemas, cuáles eran las raíces, las causas de estas problemáticas, y se analizan acá para que formen parte de la política nacional de museos. Aquí ya se tenía un inicio, una propuesta de política básica, pero en el análisis que se hizo en esta mesa se sacan unas conclusiones para que estas problemáticas y esas prioridades sean tenidas en cuenta justamente para la publicación, para la aprobación y la publicación de la política, que esto lo hace el Consejo, ¿sí? Frente en esa conectividad con el Ministerio de Cultura, con el despacho directamente. El despacho, y desde ahí se aprueba la política. Básicamente, eso es en términos generales la manera como está estructurado el sector de los museos a través de las redes, la mesa y el consejo. Como les decía, la política del 2010, aquí está, se formuló a partir del trabajo desde los territorios, con las reflexiones, los análisis en la mesa nacional, la síntesis y la propuesta como tal en el Consejo Nacional de Museos, y de ahí llevado al Consejo Nacional de Cultura. Inicialmente yo había hecho mención, pero me parece importante aquí tener en cuenta, que el Consejo Nacional de Museos
tiene también su representante ante el Consejo Nacional de Cultura, que en este momento justamente está trabajando la actualización, la renovación de la Ley General de Cultura y llevando una propuesta de la Ley General de Museos. Vale, José, perfecto. Muchas gracias por tu presentación. Creo que muy clara y con suficiente ilustración. Yo quiero tomarme la vocería mientras otros compañeros se animan para hacerte una primera pregunta. Eh, Obviamente agradecer, pues, como digo, tu intervención y que nos acompañes hoy. En tu profesional como asesor del ministerio, eh, cómo calificas esta estructura? O sea, si nosotros como vigías quisiéramos apostarle a una forma de organizarnos similar, porque no tiene que ser igual, pero que vaya más o menos la ruta, ¿tú dirías que la Mesa Nacional de Museos y la estructura de redes departamentales, territoriales, temáticas ha sido exitosa? ¿Que puede ser una buena ruta? ¿Crees que ha funcionado bien? O también ves que hay unas falencias y que tú dirías, uy, yo recomendaría tener en cuenta tal cosa. ¿Sí? Esa Sí, sería como la pregunta, Jorge. Gracias. perfecto, perfecto. Sí, bueno, para mí la estructura en general es bastante buena, ¿sí? Yo pienso que, sobre todo porque es muy vinculante, muy participativa, ¿sí? Y que tiene en cuenta los territorios, lo cual justamente hace que las propuestas que surgen de ahí y que en este momento forman parte de la Política Nacional de Museos, responden a las verdaderas necesidades que han sido analizadas y planteadas desde los territorios y que por tal motivo, digamos, es algo que responde a la realidad que busca el país como estructura. Ahora, que haya cosas que mejorar, por supuesto, siempre, ¿sí? Siempre, siempre. De hecho, en este momento, por ejemplo, se viene trabajando algo que no lo habíamos hecho anteriormente, eh, en lo que es el trabajo de los grupos regionales. ¿Por qué? Porque si bien en la Mesa Nacional de Museos se discuten los temas generales de las redes, cuando se llevan estas discusiones al Consejo Nacional, digamos, luego ya, si no hay una conexión desde los delegados de los grupos regionales a las mismas redes en sus territorios, entonces ya, digamos, se pierde una conectividad que es muy importante ahí, ¿sí? Entonces, ahí nosotros hemos visto que es necesario encontrar unos nuevos espacios. Los que están funcionan muy bien. Entonces, digo que funcionan bien, pero surgirán nuevas alternativas que respondan a las particularidades de cada momento, porque en cada momento surgen nuevas problemáticas, nuevas necesidades, nuevos agentes, y eso es muy importante que se genere una conectividad. En el caso particular, por ejemplo, de los vigías, en su relación con los museos en particular, es muy importante, sobre todo porque en este momento la relación del museo, de la gestión del patrimonio del museo, con las comunidades y los territorios es algo fundamental. La noción de ecomuseo en este momento es clarísima, ¿sí? Y allí yo veo que el sector de vigías es un aliado fundamental que aporta tanto a la gestión del museo como el museo le aporta a la gestión de vigías, ¿sí? Entonces, para mí es muy importante, a mí me gustaría meterme con detalles, seguramente más adelante, cómo funciona particularmente los vigías, el sector de vigías, pero pues en el solo hecho de saber que su función es también apoyar, aportar la gestión del patrimonio y la preservación del patrimonio, creo que estamos dentro de la misma dirección. Esa relación entre lo municipal, esa conectividad
en una reflexión a través de la mesa, en este caso, que en este momento nosotros estamos pensando desde el PFM, en volver a la noción de la Red Nacional de Museos, ¿sí? Que la Mesa Nacional de Museos no cambia su función, porque lo hemos venido haciendo así, pero que sí cambia de denominación porque la red tiene más esa noción, no la mesa simplemente como un espacio, sino la red como esa conectividad directa con todos, digamos, los diferentes agentes del sector en el país a nivel, digamos, local, nacional, ¿sí? Y que esto suba a nivel ya de la misma entidad eh, que es en nuestro caso, que rige la hoja de ruta, que es el ministerio, ¿no? Entonces yo creo que algo similar, a mí me gustaría que me comentara rápidamente, Juan Pablo, cómo está estructurada el sector de vigías en nuestro país. Vale, José, enseguida respondo a esa pregunta para darle paso a otros compañeros que de Claro. pronto quieren preguntar algo. Muchas gracias por tu respuesta y qué interesante escuchar eso que mencionas de que se está planeando el tema de museo, no abordar la figura de mesa, sino de red nacional y desde allí pues saldría obviamente el Consejo Nacional de Museos que se mantiene como estructura, pero interesante escuchar eso. Luego, como tú dices, podemos ampliar esa temática. Voy a dar el orden de la palabra en el orden en el que me la pidieron. Entonces voy con el compañero Carlos de Cine Gratis con Crispetas. Adelante, Carlos. Bueno, muy buenas noches. ¿Me escuchan bien, sí? Sí, señor, Sí, adelante. sí. Bueno, muy interesante. Hacía días estábamos esperando esta explicación de la red de museos porque pues hay una inquietud y hay un anhelo de crear la red de vigías. De hecho, en varios departamentos, entre ellos el Quindío, ya tenemos la red departamental de vigías. Es una experiencia que de pronto puede aportarle a otros departamentos de cómo crearse. Pero es muy importante porque esa es la meta como vigías, el avance, el progreso que tenemos como vigías es llegar a tener nuestra... Inicialmente vamos a estar como ahí amparados en la red de museos, pero la idea es que tengamos una independencia jurídica y propia como vigías de patrimonio. Nosotros desde el Quindío, pues por fortuna tenemos el apoyo de la gobernanza y hemos logrado avanzar en ese tema. Entonces la intervención mía es para ofrecer e invitar a quienes estén en ese proceso, ofrecer nuestra experiencia, lo que podamos aportar y bueno, seguir adelante con esa iniciativa de tener nuestra propia red nacional de vigías. Les recuerdo, soy Carlos Uriel Botero, de Grupo Vigías de Patrimonio desde hace 10 años, acreditados por el Ministerio de Cultura y reconocidos por la UNESCO, además. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias por tu intervención. Vamos, Juan Castro. Adelante, Duan. Maestro Bernardo, un cordial saludo desde aquí, Tabio, me alegra mucho verlo, ahora sin barba, pero Sí, en el tema justamente del que nos aborda usted y nos ilumina con respecto a ese vínculo entre el museo y los vigías del patrimonio, yo quiero solamente plantearle una inquietud que no le es una pregunta que no le pueden hacer unos compañeros custodios del patrimonio del Amazonas. Ellos no se pudieron conectar, pero yo hago de su vocería. Allí el ministerio conoce, y seguramente el maestro Bernardo también, acerca del museo que se está realizando con el ministerio de la Casa Arana o de la Casa del Conocimiento en sí, La Chorrera, el sí, 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 departamento del Amazonas.
Allí están los 4 pueblos indígenas. Ellos hace poco fueron también certificados, se les dio reconocimiento como patrimonio cultural inmaterial de los bailes tradicionales de la Chorrera, del Amazonas, por el ministerio también, y un interés de ellos, aparte de lo que se está formulando con la organización indígena allí, es crear un museo vivo, ¿sí? Ese es el interés particular de ellos. Nosotros como vigías, pues los hemos estado acompañando también, pero entonces requieren como esa orientación, digamos, ese enfoque con cómo podrían, ellos conocen muy bien, obviamente, de sus tradiciones, la artesanía, la gastronomía, pero quieren hacerlo, digamos, como en el territorio, o sea, allí tienen varias casas sagradas, una es de la política, otra es de la cultura, y por los ríos quieren hacer como esa guianza o esa orientación de tipo museo. Ya no, el turismo allí no cabe porque casi que no hay turismo en esta región, ¿no? Es más sobre todo un espacio o un resguardo, digamos, cultural netamente patrimonio colombiano. Entonces, esa es la inquietud mía. Tengo otras inquietudes, luego hablaré más con ustedes y agradezco mucho que Juan Pablo nos haya brindado este espacio para conversar. Bien, Muchas gracias. Duan, esa iniciativa, yo he escuchado hablar de esa iniciativa, ¿sí? Desde el ministerio. Es muy interesante, muy valiosa, por supuesto. Aquí claramente estaríamos hablando de una propuesta de ecomuseo, ¿sí? Que es algo de lo que yo hice referencia en algún momento. El ecomuseo tiene una relación directa entre la comunidad, su territorio, sus patrimonios, todo lo que tiene que ver con el patrimonio vivo, ¿sí? El patrimonio natural, ¿sí? Sus costumbres, tradiciones, en fin, está anclado, por llamarlo así, al lugar, a su territorio, ¿sí? Ahora, desde el programa de fortalecimiento de museos, nosotros contamos con una línea que es de asesorías, ¿sí? Y de apoyo técnico. Nosotros, desde esta línea, normalmente podemos reunirnos con quienes requieran, digamos, algunas asesoría, pues como término, para avanzar en los diferentes aspectos. Pues como bien sabemos, en el sector de los museos confluyen tantas disciplinas, es un sector bastante complejo y tenemos aspectos de carácter de sostenibilidad, tenemos de mantenimiento de las obras, de los espacios de administrativos, jurídicos, museográficos, José, en fin, ¿sí? José, yo te propongo, porque tenemos varias intervenciones, te Sí, sí, propongo sí. que justo en eso último que nos estás diciendo, aprovechemos tu presencia en esta reunión y nos puedes compartir un correo de contacto a donde te podamos escribir para estas inquietudes o Ok, consultas relacionadas con ya, el museo. se Puedes puede, escribirnos aquí mismo en la sala. sí, sí, Gracias, sí, maestro. Gracias por la explicación. no, con gusto. Gracias, Duan, a ti también por la intervención. Vamos con Gilmar. Gilmar, adelante, por favor, desde Onda. Buenas noches, usted, maestro. Muchísimas Hola, gracias por esa intervención tan magnífica, muy interesante. Y aprovecho para saludar a todos y cada uno de nuestros compañeros. La pregunta es la siguiente, maestro. Sé de que en varios municipios de nuestro norte del Tolima e inclusive del centro de nuestro departamento, hay personas que tienen unas colecciones impresionantes
en cuanto a arqueología, en cuanto a algunos objetos antiguos, pues una serie de elementos súper antiguos. Y ellos, pues, algunos tienen como una especie de museos en sus propias casas, otros tienen ese material ahí como para hacer una especie de museo. Y la pregunta que ellos hacen es la siguiente: ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hacemos para pertenecer a la Red Nacional de Museos? ¿Hay alguien que nos ayude? Y yo, pues, la verdad, dije, Juan Pablo, y ya que se presentó este conversatorio con usted, pues aprovecho para de buena fuente yo poder expresarle a ellos qué es lo que hay que hacer, a dónde se tienen que dirigir, a quién hay que llamar. Eso era todo, maestro, y dejarnos un número de contacto, un correo, pues para que estas personas pues se interesen y le escriban y le propongan a usted qué es lo que hay que hacer. Muchas gracias, maestro. Perfecto, perfecto. Justamente aquí estoy escribiéndoles en el chat el correo a través del cual se puede hacer la solicitud, ¿sí?, de la asesoría. Entonces, normalmente nosotros lo que hacemos es que cuando ustedes hacen la solicitud sobre tal o cual temática, de acuerdo justamente al tema en particular, desde el programa nos reunimos con quienes tienen conocimiento sobre estos temas y entonces se hace una reunión para poderles aportar, dar algunas indicaciones. De hecho, el correo al cual pueden mandar ustedes es 5museonacional.gov.co. Igual, José, tú copias el correo aquí para que todos lo puedan ver y como bien está diciendo José, Gilmar, eso va a depender de muchas cosas, porque por ejemplo, colecciones arqueológicas, primero entra a intermediar el CAN antes que el mismo ministerio a través del programa de fortalecimiento de museos, porque Sí, primero toca legalizar las colecciones para sí, poder sí, sí. conformar un museo con ellas, para poder formalizar el museo. El museo puede estar conformado, pero para formalizarlo en el 5, con la asesoría de José, primero hay que legalizar la tenencia de las colecciones. Y funciona diferente si lo que tiene no es arqueología, sino documentos históricos, y funciona diferente si lo que tiene son obras de arte. Entonces, bueno, ahí podemos, con la ayuda de José Bernardo y con quienes manejamos el tema, podemos irlos acompañando y asesorando. Por ahora lo importante es tomar los datos del correo que José nos Aquí, está dejando para que podamos escribir lo, allí. aquí lo acabo de enviar, lo acabo de subir justamente en el chat para que lo miren. Perfecto, José. Vamos con la intervención de Ernesto Carvajal desde Acatías Meta. Adelante, Ernesto. Muy buenas noches, Bernardo, Juan Hola. Pablo, todos compañeros vigías. De verdad que me complace que se haya dado esta oportunidad con Bernardo. Desde el año pasado en el Meta conformamos la red de museos, la cual fue invitada porque pues iniciamos un proceso museal y me parece muy interesante, de verdad, todo este proceso. En cuanto a la socialización que nos corresponde el día de hoy en la organización de la red, me parece súper importante pues preguntar acerca de pronto fue que hubo mala conexión hoy y no pude conectarme temprano, de pronto ya lo dijiste, pero en el momento en que se conformó esa red departamental, más la nacional, al lado del ministerio, ¿cómo fue esa llegada a ser parte del proceso del ministerio? Porque se me hace que pues ellos también, hay encuentros nacionales de la red, hay que hacer unas inversiones directamente del ministerio para esos encuentros, siempre hay una logística, hay un manejo que realmente pues nosotros hasta ahora vamos a iniciar y tenemos la intención, pero pues yo creo que el ministerio, el programa tiene que comenzar a mirar esa proyección también de la red nacional de vigías, porque no es decir, bueno, vamos virtualmente o nos vamos para Bogotá quienes delegados, sino que hay toda una organización y una logística, una inversión del ministerio. Gracias. Sí, sí. Justamente inclusive para la conformación de las redes, desde el ministerio nosotros contamos con unos recursos, no son grandes, para aspectos logísticos en la creación de las redes de museos. Pero
Cuando hablamos de mesa, también allí contamos con unos recursos del ministerio para todo lo que tiene que ver con desplazamiento, con estadía y alimentación. ¿Sí? En lo que tiene que ver con museos, me imagino que sea algo muy... Sí, porque ellos se acercaron del ministerio a Villavicencio y estuvieron 2, 3 funcionarios de ese proceso. O sea, es realmente toda una organización que se tiene y no es que solamente sea organización de nosotros como departamento, sino que también hay un hilo grande desde el Ministerio de la Nación. Sí, Bueno, sí, sí, gracias. sí, sí. Ernesto, y gracias Ernesto por participar. Y yo complemento la respuesta de José con lo siguiente, y es que justamente hay esa disponibilidad de recursos y de logística para que un funcionario o un asesor, como en este caso José, se pueda desplazar y acompañar las regiones, precisamente porque toda esa estructura de los museos está debidamente reglamentada en 3 resoluciones que son todas del 2013, la 1974, la 1973, la 1974, la 1975. Si no existieran esas resoluciones, también sería posible hacerlo, pero ya habría que depender, digamos, de voluntades, si al funcionario en el momento que está en el ministerio le parece que es prudente o los recursos mejor se deben invertir allí. Mientras haya una norma de por medio, es casi que una obligación que el ministerio atienda a las regiones, así sea un poquito, así sea que José no pueda ir sino una vez al año a cada departamento, a veces hasta 2 y 3 años puede ir, pero por lo menos hay la posibilidad de que eso se puede hacer. Cuando no existen esas resoluciones y esas reglamentaciones, como en el caso de Vigias, que es lo que nos pasa a nosotros, pues todo lo que hagamos y todo lo que haga el ministerio depende de muchas voluntades. Sí, 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 sí. Vamos, José, con Marta Pacheco. Adelante, Marta. Bueno, buenas noches nuevamente a todos. A ver, yo tengo muchísimas inquietudes respecto a la mesa de vigías, ¿sí? Yo veo, pues la mesa de museos, la veo completamente lógica, hace parte del Estado, los museos han hecho parte del Estado desde 1823 que se creó el Museo Nacional de Colombia por Francisco de Paula Santander, es como una institución educativa que guarda unas colecciones y guarda la memoria de los colombianos desde siempre, ¿cierto? O sea, es una institución del Estado, legalmente conformada. Puede irse el director, pero la institución sigue. El Museo Nacional tiene 200 años, larguito, ¿cierto? Sí. Y ahí está. Los vigías del patrimonio, por el contrario, nosotros no somos una institución del Estado, nosotros somos un programa, un programa con un grupo de voluntarios ciudadanos que nos organizamos en las regiones o en los grupos para salvaguardar el patrimonio, para divulgarlo, para valorarlo, pero no somos institución, somos ciudadanía organizada. Eso es una diferencia grandísima entre el grupo de vigías del patrimonio cultural y los museos. Entonces es muy complicado pensar en identificarnos nosotros como si fuéramos museos, porque yo he hecho parte de los museos desde hace mucho rato. Los museos en Colombia vienen desde antes de la ley de la cultura, desde muchísimos antes, ¿no? Pero nosotros somos voluntarios. Nosotros se puede ir cualquiera de nosotros y se acaba el grupo sin mayores inconvenientes. Un museo no. Un museo está hecho para perdurar en el tiempo y tiene una colección que salvaguardar y sobre esa colección es que narra una memoria, es lo lógico, ¿cierto? Nosotros tenemos unas líneas de acción, ya sea divulgación, ya sea protección del patrimonio, tenemos hacer inventarios, o sea, tenemos unas líneas de acción claras dentro del programa. Entonces yo no veo José, muy claro esto. Ahora otra cuestión, ¿cómo va a ser la representatividad de esa mesa? Si es que los museos tienen un director, tienen una cabeza en su entidad, ¿sí? Pero porque la nombra el Ministerio de Cultura, la reconoce, no lo nombra. En el caso de los museos del Ministerio de Cultura, sí, pero lo reconoce el Ministerio de Cultura a todos esos directores de los museos, ¿cierto?
En cambio, los vigías somos coordinadores de grupos que podemos hoy estar, mañana no estar, pero no somos representativos y el ministerio no se mete con nosotros para nada. O sea, ¿quién lo nombra? ¿Cómo lo nombran? No. Yo creo que somos entidades distintas y somos entidades diferentes. Y el programa de vigías del patrimonio, ante todo, es un voluntariado. Entonces, yo no veo esto que estamos hablando desde hace días que los he oído yo en las redes a mis queridos amigos vigías. Entonces, quiero, Bernardo, oír tu opinión, porque yo veo que la cuestión no es como muy viable. Yo no la veo viable. De todas maneras, me gustaría conocer tu opinión. Bueno, Bernardo, tú le das una respuesta y yo enseguida le hago una claridad a Marta porque falta en lo que dice Marta, falta unas claridades, pero maravillosa la intervención de Marta porque muchas personas tienen esa misma percepción y seguramente se están haciendo esa misma pregunta. Entonces dale Bernardo y después yo le hago una claridad a Marta. a ver, lo primero es que es importante saber que la idea no es que los vigías se conviertan en museo. No es que los grupos de vigías se conviertan en museo. ¿Sí? La idea es que los vigías, como organizaciones sociales que gestionan el patrimonio, ¿sí?, pueden hacer un aporte significativo a la gestión de los museos. ¿Sí? Sí, Y que los museos... trabajamos con ellos. Sí, correcto. Y que los museos como tal pueden también hacer un aporte significativo a la gestión de los vigías. Seríamos dos tipos de organización diferentes, por supuesto, pero sí es muy importante que nos apoyemos mutuamente porque eso permitiría desarrollar de manera más efectiva, por llamarlo así, la gestión de cada una de nuestras entidades. Lo que buscamos ambos es justamente aportarle a la transformación social a través de la gestión del patrimonio que nosotros hacemos. Y eso lo podemos hacer de manera compartida, colaborativa. De hecho, no tiene que ser una regla, ¿sí? Pero sí una opción que nos permita trabajar de manera conjunta y apoyarnos mutuamente. Esa es la única finalidad. Por supuesto, la idea no es que se convierta en museo. Sí, no, es que me Vale, da una perfecto. Gracias, meta José. Yo hago otro... Cuéntame, Juan Pablo. Marta, escúchanos, por favor. Bueno, varias claridades. La primera, y que hacen parte de lo mismo que tú manifiestas, o sea, en tus mismas palabras hay varias pistas para entender un poco esta situación. La primera, los vigías somos para el ministerio, en su estructura somos un programa, al igual que los museos. Mira que José habla de programa de fortalecimiento del museo y el nuestro se llama Programa Vigías del Patrimonio. Entonces, desde la estructura misma del ministerio, tanto los museos como los vigías estamos en una misma línea, ubicados en un mismo horizonte para la estructura del ministerio. Esa es una primera claridad. Una segunda claridad, el ministerio no interfiere en absoluto para nada en los museos, aún con la Mesa Nacional de Museos, aún con el Consejo Nacional de Museos, aún con las redes departamentales de museos. El ministerio no interfiere para nada. Eso significa que tampoco tendría por qué interferir en los vigías. La tercera claridad y que viene adherida a la segunda. La ventaja que nos llevan los museos hoy a los vigías en procesos de diálogo con el ministerio, no estoy hablando de procesos de organización, porque hay grupos de vigías que son incluso hasta más antiguos que los mismos museos y que tienen procesos de organización muy estables. Yo hablo del diálogo, la ventaja y la posibilidad de diálogo que hoy tienen los museos con el ministerio y que muchas veces no la hemos tenido los vigías con el ministerio, se fundamenta en muchas cosas, pero una de ellas muy especial, una de las principales razones es que los museos como sector cuentan con una estructura orgánica de reglamentación normativa que la emana el ministerio, pero que se construyó de manera colectiva y en la que el ministerio es un actor más, no es el actor que dice qué se tiene que hacer, no es el actor que interfiere en las agendas de los museos. Por eso, cuando nosotros le decíamos a José Bernardo
en la invitación que le hicimos Mónica Ramírez, que está por aquí conmigo también, y yo, para que nos acompañara en este espacio en particular, le decíamos a José, venga José, cuéntenos cómo funciona y cómo ha funcionado y cómo nació todo este proceso de organizar a los museos, no porque sea exactamente la misma figura que tengan que adoptar los vigías. Entonces, no es que de aquí vayamos a salir convencidos de que los vigías necesitan una mesa nacional de vigías, no. Incluso José hoy nos da un dato que ni yo, que hago parte también del sector de museos, lo tenía en el radar, y es que incluso se está pensando en volver la Mesa Nacional de Museos más bien una figura de red nacional de museos. Y eso contrasta mucho con lo que hemos hablado siempre los días, de que tenemos en algunos departamentos, ya tenemos redes departamentales de vigías y que nos hace falta una red nacional. Pero la discusión o la propuesta o el eje que se está planteando sobre la mesa es cómo logramos hacer eso de manera que el ministerio también haga parte de eso, pero que ese hacer parte también se pueda llevar a un proceso de reglamentación. ¿Para qué? Para que podamos tener un diálogo directo con el ministerio, como muy bien tú lo decías hace un momento, independiente de si tú sigues coordinando tu grupo, de si tenemos consejero nacional de patrimonio o no, que es otro escenario, independiente de si el que llegó a la dirección de patrimonio del ministerio le gusta o le interesa el tema de vigías o tiene tiempo para vigías. O sea, independiente de toda la función pública, el hecho de que el programa pueda estar reglamentado, como está reglamentado hoy el sector de los museos, con sus particularidades y sus especificidades, obviamente, pero el hecho de que pueda estar reglamentado es lo que nos va a permitir que el programa a lo largo del tiempo tenga una estabilidad y una mayor estabilidad, y que no dependa, como ha dependido hasta el momento, y esto nos lo han escuchado en muchos otros escenarios, quienes llevamos mucho tiempo en el programa sabemos que hemos tenido periodos hasta de 4 y 6 años donde no hay con quién hablar en serio, donde era un funcionario delegado para que atienda lo que quiera. Y eso tiene que ver con el hecho de que el programa, al no estar formalizado, técnicamente no es una obligación del ministerio, mientras que el ministerio no puede decir lo mismo con los museos. El ministerio con los museos tiene que atender las disposiciones que hay mínimo en esas 3 resoluciones, que ya hoy en día, parte de eso, y gracias a eso también se deriva en una política nacional de museos. Entonces, toda esta estructura es para que entendamos, dos cosas, y con eso cierro para darle la palabra a los que estaban en espera. Para que entendamos dos cosas. La primera, no necesariamente tiene que pensarse en una mesa de vigías, puede ser una mesa, una red, o incluso puede ser otra figura. Y dos, no es para buscar que el ministerio maneje, controle o interfiera en la agenda legislativa. Es para buscar que haya un diálogo más horizontal y que esté ligado a unas figuras administrativas que mantienen al ministerio sentado en la mesa. O sea, que el ministerio no se pueda parar de la mesa. Siempre va a estar sentado con nosotros, como lo hace hoy con el programa, a través del programa de fortalecimiento de museos, con las cuales conserva su autonomía. Yo estoy en los dos momentos. Yo tengo museo, pues la entidad que represento tiene museo, y nosotros con José nos encontramos en la Mesa Nacional de Museos, nos encontramos en las redes de museos, y nunca el ministerio nos ha dicho a nosotros qué tenemos que hacer o cómo lo tenemos que hacer. Siempre ha sido un tema de consensuar los espacios de trabajo y de participar abiertamente. Quería pues solamente con esa claridad para la pregunta que hace Marta. Solamente una cosita muy breve. Casi que por el contrario, el ministerio recoge lo que el sector desde los territorios, desde la base, plantea a través de la mesa y consejo, y eso hace que el ministerio responda a esos requerimientos, ¿sí? Yo también quiero una cosita muy chiquitica, Juan Pablo, y es lo siguiente, y tú acabas de decir algo muy importante. Dijiste que pasamos casi 6, 7 años donde no teníamos mayor relación con el Ministerio de Cultura, desde el 2009, poco más o menos hasta el 2016 es que viene otra vez a reactivarse dentro del Ministerio de Cultura. Pero nosotros, los vigías del territorio, nunca dejamos de trabajar, independiente que no tuviéramos en el Ministerio de Cultura quien nos atendiera, pero nosotros nunca lo dejamos. Esa es la ventaja de que es un programa de voluntarios. Nosotros trabajamos y todos los que venimos trabajando podemos certificar todo el trabajo que hemos hecho a lo largo de los años. O sea, esa es la ventaja de ser voluntarios.
Muchas gracias. Marta, así es, y tienes toda la razón. Pero lo mismo sucede en museos. Los museos nunca han dejado de existir No, y de no, no, trabajar no. El con o museo, sin el, sí. no, escúchame, con o sin el Mm, ministerio, porque es que yo no estoy hablando de los museos oficiales. Ojo que la Mesa Nacional sí. de Museos y las redes de museos no están conformadas por museos oficiales. Allí están todos los museos del país, incluso los que son voluntarios, como los museos comunitarios, y que son de entidades privadas, o incluso que son de iniciativas de la comunidad, como el que planteaba Duván hace un momento, que con toda seguridad, eso que nos contaba Duván, que yo ya conozco un poco del caso, tiene todos los elementos para hacer un museo comunitario o un ecomuseo, y eso no, y el hecho de que no sea oficial, no le va a impedir que José Bernardo interactúe con ellos, que José Bernardo como funcionario del ministerio los acompañe, los asesore y que incluso ingresen al programa de fortalecimiento del museo. Entonces, por eso digo que simplemente de contexto, y es que no porque lo tenga una figura con el ministerio, los vigías no la puedan tener. Pero bueno, dejemos ahí para dar participación a otros, que igual esto es un tema que tenemos que seguir discutiendo los vigías. Vamos con Guillermo. Profe, Guillermo, después Ángela, y porfa, muy puntuales para que ya vamos cerrando, que ya estamos en el límite del programa y de la grabación. Adelante, Guillermo. Bueno, pero en primer lugar, muy buenas noches a todos. No sé si me están escuchando correctamente. Sí, sí, sí. Sí, señora, adelante. Sí, simplemente agradecer a Bernardo la información. Yo en realidad siempre tuve curiosidad cómo el Museo Nacional había empezado a organizarse y tenía noticias vagas de cómo se había creado una estructura que asesoraba y ayudaba al desarrollo de los museos en el país. Pero no tenía, digamos, los pormenores. Ahora tenemos una información absolutamente perfecta para entender. Pero, digamos, a mí me gustaría seguir dos temas que introdujo la colega Marta tal vez y el colega Bernardo también, con la intención de la transformación social del país. Eso me parece que es uno de los ejes fundamentales de toda, digamos, la estructura teórica del asunto que nos reúne. Pero para eso voy a tratar de hacer como una especie de comentario general, ojalá no me atropelle yo mismo en lo que voy a decir, pero a mí me llama mucho la atención que hace unos años, cuando yo era muy jovencito, había una historia oficial del país, ¿no? Y entonces a uno le contaban la historia de Colombia de una cierta manera, con ciertos acentos, con ciertas tendencias, incluso con modelos políticos, y pues en realidad como estudiante del colegio uno no tenía la opción de tener un elemento de contraste, no había manera de objetar porque no había ninguna información adicional. Con la creación, por ejemplo, de la noción de historia nueva o la nueva historia, Colmenares, Hermes Tobar, todos ellos, el país empezó a tener otra estructura de proceso, es otra historia. Es decir, ahí se nota que lo que nosotros recibíamos en las universidades incluso y en los colegios, pues era una cosa parcial, un elemento que no teníamos, en el que no teníamos en cuenta mucha clase de estructuras. En ese sentido, me parece que habría que relativizar, Bernardo, un poco la afirmación. Claro, es así, no hay manera, ¿no? El ministerio recoge, dices tú, lo que las comunidades piden, pero yo que vivo en provincia, le puedo contar que la gente en provincia pues vive la ficción de la tradición colonial y a veces, digamos, del gamonal del pueblo, de los antiguos hacendados que hacían las fiestas, que hacían las convites y que reunían a sus campesinos para hacer todo lo que ellos, como dueños de los predios, en esa estructura, digamos, terrateniente antigua, y que sigue en algunos casos funcionando, pues hacían fiestas, reuniones, promovían cierto tipo de comidas, las otras desaparecieron porque no les gustaban. Es decir, el señor dueño del pueblo, básicamente, hacía de su comunidad un patrimonio propio y agenciaba cierto tipo de temas, movía con los padres de la iglesia cierto tipo de estructuras, las fiestas se realizaban.
Incluso si tú preguntas en la gobernación de Cundinamarca para las actividades culturales, ¿qué ofrece la gobernación? La tarima, el sonido y un afiche. Eso te da una imagen de que las fiestas populares son fiestas simplemente de juerga. Y no está mal, yo no tengo inconveniente con eso. La pregunta que uno tendría que hacerse es si el país, para esa transformación que tú sugieres, es solo eso. Entonces empiezas tú a ver que los vigías han empezado a encontrar cosas nuevas, que los investigadores, de arqueólogos y antropólogos y sociólogos han empezado a ver que este es un país muy interesante, muy variado, muy diverso. El mismo ministerio ya no se llama de la cultura porque eso ya sonaba, digamos, desigual, entonces se llama Ministerio de las Culturas y vi que en tu logotipo dice culturas, lo cual es una maravilla. Pues ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que desde el ministerio tendría que hacerse un trabajo con una especie de consejo académico o cuerpo colegiado que se reunieran y echaran cabeza de qué manera podemos recuperar lo que llaman patrimonio, que empezó por ser el patrimonio colonial, luego se volvió patrimonio indígena, porque los arqueólogos nunca entendimos del patrimonio, ese no es tema nuestro, en realidad nosotros estudiamos la historia de los procesos del poblamiento, pero después nos involucraron en el tema del patrimonio. Incluso hoy se habla de patrimonio natural, hay tangibles, intangibles, o sea, la cosa se ha convertido de tal naturaleza en un nuevo modelo de realidad en donde digamos, los primeros museos se sienten cortos con la dinámica social que se ha empezado a desarrollar. Y yo pienso que en algunas secciones del país, los vigías han cumplido el papel de llamar a la objeción de lo que se hace en el ministerio y por cuenta de las autoridades gubernamentales. Los gobernadores siguen la tradición de la que yo hacía referencia, de promover las fiestas populares, las fiestas patronales, la fiesta del ganado, la fiesta del café, pero es decir, aquello que les parece, incluso aquí donde yo vivo, el alcalde todavía hace unas reuniones de riñas de gallos y saca cabalgatas, o sea que él como alcalde, él cree que estamos todavía en el periodo de los terratenientes antiguos del pueblo, cuando aquí esto es una cosa completamente distinta. Obviamente por eso decía que no sabía vamos cerrando, por favor. Yo no sabía si me atropellaba, pero un poco para llamar la atención a que el ministerio, con la ministra y con lo que pueda hacer el gobierno siguiente, pudiera reformular lo que es la historia del país. Porque es que eso es lo único que va a permitir la transformación. Si seguimos en esa rueda estática, en esa bicicleta, en donde no avanza, sino que, entonces tú le pides a la comunidad que te diga qué considera que es importante, pues la comunidad va a decir lo que el antiguo terrateniente había dicho que era importante, y entonces se valora y se desprecia una cantidad de sustratos y digamos, de capas históricas que este país debe aprender a reconocer. Entonces, ese es mi comentario. En primer lugar, mil gracias, Bernardo, por la información sobre el Consejo Nacional de Museos, y me parece que si estamos interesados en la transformación social, pues la transformación social no puede ser otra cosa que buscar otros documentos que muestren que lo que estábamos diciendo era parcial y que tenemos que desarrollar la investigación. Yo simplemente digo una cosa, qué pena. Este es un tema que para mí en particular es de muchísimo interés. Lo que acaba de decir Guillermo es muy importante. Me gustaría que tuviéramos otra oportunidad de tener una charlita sobre este tema. Listo, excelente, excelente, aprobado. No sé si Juan Pablo, que Juan Pablo siempre me pone el tiempo, me dice, oiga, profe, la programamos. No eche carreta, no hable tanto. No, la programamos en uno de los programas especiales, lo podemos hacer con Guillermo para que hablemos del tema. Claro que sí. Voy con la última intervención que hay de mano y una pregunta que tenemos en el chat. Entonces vamos con la intervención de Ángela Patricia Arismendi. Ángela, adelante. Buenas noches, ¿me escuchan?
Gracias Sí, por tan Ángela, adelante. interesante charla. Gracias, don Guillermo. Apruebo que por favor se dé otra reunión, porque lo mismo sucede aquí en La Estrella con las fiestas patronales que se volvieron un bullicio y nada cultural. Mi pregunta es a lo siguiente. Cuando existe o hacen un museo, por decirlo así, este inmediatamente debe ingresar a la red o esta voluntad. Y si hay listado de los museos que están en esta red. Me llama mucho la atención porque aquí en La Estrella hay un museo y no sé si pertenece a esa red y si está para votar con la persona representativa de esta mesa. Gracias, feliz noche. Sí. Bueno, la respuesta es que cualquier museo, si quiere, puede pertenecer a la red o si no. Son autónomos, son independientes. ¿Sí? Y lo importante pues es que, digamos, que cumpla una función con su comunidad, con su territorio. Pero es independiente. De hecho, por ejemplo, nosotros proponemos que los museos se registren en el 5 y demás cosas, pero tampoco es una exigencia. Así es que no hay problema. Cualquier museo. Ok, ¿y existe un listado de los que pertenecen a la red o no? Sí, sí, sí. ¿Es público? Sí, cuando se quiera se puede mirar. Lo que pasa es que tenemos diferentes redes y la información que nosotros, con la que contamos nosotros, es la que periódicamente nos envían y muchas veces hay mucho movimiento. Hay algunos que salen, nuevos que ingresan a las redes y entonces eso toca estar periódicamente. Pero en el CINIC, ¿sí? En el sistema de información, en el sistema de cultura, en el CINIC, allá hay una lista de los museos que están identificados en este momento, de las redes. Ok, gracias. Y pasa algo para complementar la respuesta de José Bernardo, pasa algo, Ángela y compañeros, y es que por eso hay tantas cosas similares entre museos y vigías. Si usted entra al CINIC en este momento y busca los museos que hay allí registrados y busca los de La Estrella o los del Valle de la Aburrá o los de Antioquia, le van a salir los que tienen el registro 5 actualizado. Lo mismo que si usted entra al CIPA y busca los grupos de vigías y le van a salir los grupos de vigías que están acreditados. Entonces, eso funciona de esa manera con el ministerio, por eso José hace la aclaración de que no es una obligación, ¿sí? Usted puede conformar un museo y nunca registrarlo en el Ministerio de Cultura, pero entonces cuando el Ministerio de Cultura saque una convocatoria, usted no puede participar porque usted no está inscrito en toda la cadena de valor que implica hacer parte del Sistema Nacional de Culturas a través del Programa de Fortalecimiento de Museos. Y eso es lo mismo que le pasa hoy a muchos grupos de vigías que cuando salen las convocatorias y no pueden participar, dicen, pero ¿qué pasa si yo soy vigía hace tantos años y nosotros nunca hemos parado? Pero es que no está inmersa en la cadena de valor que implica hacer parte del Programa Nacional de Vigías del Patrimonio, con lo que implica de inscripción, acreditación y renovación anual. Entonces, bueno, eso como para dar esa claridad. José, teníamos una pregunta, ya te la voy a leer del compañero Gonzalo Uzcategui, y es que si los centros de interpretación del patrimonio tienen cabida en la Red Nacional de Museos, en este caso sería en las redes departamentales y en la Mesa Nacional de Museos. Sí, bueno, nosotros manejamos un concepto que es bien importante, que es el concepto de entidad museal. No todos los museos tienen que ser el tradicional como decíamos, con su edificio, con sus colecciones de objetos, ¿sí? Sino que hay diferentes tipos. Lo importante es que haga una gestión del patrimonio cultural, ¿sí? Y por supuesto, estos conocimientos, esta información que se da a través de estos espacios son muy importantes y pueden considerarse. Allí hay unas pequeñas diferencias, por decirlo así, que es importante tener en cuenta, porque hay algunos espacios que de todos modos
deben cumplir con algunos parámetros generales, pero eso ya lo podríamos charlar luego en una sesión que tengamos justamente con algunas asesorías de unas cosas. Claro que sí, José. Muchas gracias. Bueno, a todos los presentes, muchas gracias por haber participado en este programa número 91 con el invitado especial hoy, José Bernardo Acosta. José, a ti, muchas gracias. Nos seguimos viendo en este tema del patrimonio, los museos y los vigías. Una feliz noche para todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.